Me alegra saludarte y que estés aquí viendo este nuevo video tutorial de nuestra nueva herramienta Wellness Monitoring. En este video vamos a desglosar y a explicar el paso a paso sobre cómo utilizar eficazmente esta herramienta. En la primera pestaña, en la pestaña Info, es la portada de la herramienta y acá vas a encontrar información general que va a ayudarte a tener presente cómo utilizar esta herramienta, como el link de acceso a este video tutorial y luego una guía del paso a paso sobre los puntos más importantes para tener en cuenta siempre que utilices esta herramienta, como así también algunas observaciones. Antes de continuar, quiero mostrarte cómo quedaría el informe que vas a realizar luego de que tus atletas completen la información del cuestionario. Luego vamos a pasar a la pestaña Gestión y acá vas a agregar información importante sobre la estructura de esta herramienta y que va a ayudarte a gestionar el informe. Por lo tanto, vamos a comenzar ingresando el nombre de la persona que va a utilizar esta herramienta, luego su correo. Luego vamos a comenzar a ingresar el nombre de cada uno de los atletas de los cuales vas a recolectar la información. Luego vas a ingresar los deportes de los atletas ingresados, es decir que si tienes diferentes atletas de diferentes deportes, lo vas a agregar aquí. Luego vas a agregar las instituciones y aquí lo mismo, si tienes diferentes atletas de diferentes instituciones, vas a agregar cada institución y luego vas a acompañar con su imagen de logotipo para representar cada institución. Luego vas a pasar a ingresar las categorías de cada uno de los atletas. No importa que vayas a ingresar la categoría utilizada para cada deporte. Y luego vamos a agregar la posición. Y aquí lo mismo. Vas a agregar la posición para cada uno de los deportes ingresados. Luego tenemos un control de indicador sobre los valores del cuestionario de bienestar. Y esto te va a ayudar a tomar decisiones de una manera más visual. Y acá vamos a tener que desglosar el puntaje total para catalogarlo como normal, atención y peligro. Es decir que este cuestionario de bienestar tiene como tope una puntuación máxima de 25 puntos. Por lo tanto, aquí es desglosado en 3 valores. Hasta 10 puntos vamos a catalogar como la información que me brindó el atleta como normal. Es decir que no debemos tomar una decisión oportuna sobre el rendimiento del atleta o sobre su bienestar. Luego he catalogado con un puntaje de 20 como prestar atención. Es decir que entre 10 puntos y 20 va a saltar esta imagen y vamos a tener que prestar atención o vamos a tener que indagar un poco más sobre la información del atleta. Y luego, entre 20 y 25 puntos, vamos a catalogarlo como peligro. Es decir que vamos a prestarle más atención a la información y a analizar qué es lo que está pasando. Lo mismo con los parámetros. Esto quiere decir con cada categoría del cuestionario de bienestar, que luego vamos a explicar, pero vamos a tener información sobre el sueño, sobre el dolor muscular, sobre el estrés, sobre cada categoría. Como tiene un puntaje entre 1 y 5, solamente he desglosado que siendo igual o menor que 3 va a ser un valor normal y siendo mayor que 3, de 3.1 a 5, vamos a catalogarlo como peligro, como prestar un poco más de atención. ¿Está bien? Entonces acá puedes modificar los valores para
catalogar como normal, atención o peligro. Y también tenemos un indicador sobre las horas de sueño, que luego vas a entender un poco más cuando veamos el informe. Vas a catalogar como un valor estándar de lo que consideras como un buen horario de la cantidad de horas de sueño que debe tener tu atleta. Por ejemplo, deseo que mis atletas duerman como mínimo 6 horas. Por lo tanto, vas a colocar ese valor. Puedes agregar un número mayor o un número menor. Es lo que vos o tu equipo consideren que debe dormir como para tener una recuperación y un sueño de calidad. Luego vamos a pasar a la pestaña Infoatletas y acá vas a agregar información detallada de cada uno de tus atletas. En primer lugar, vas a seleccionar el atleta, vas a seleccionar el sexo del atleta, vas a escribir la fecha de nacimiento. Luego, debes identificar que cada columna con encabezados azules no debes completar nada, porque se va a completar la fecha automáticamente. Vamos a hacer un ejemplo. Acá, si yo voy a colocar que nació el 01 del 2010, va a salir la edad automáticamente. Vamos a dejarlo como estaba anteriormente. Entonces, las columnas con encabezados azules no debes modificarlos. Luego vas a agregar la nacionalidad, vas a agregar una imagen del atleta, vas a agregar el deporte del atleta, vas a agregar la institución, va a salir la imagen automáticamente, vas a agregar la fecha a la que ingresó a la institución, vas a agregar a qué categoría pertenece, vas a agregar en peso en kilogramos, la altura en centímetros, cuál es la posición que ocupa, cuál es el número de camiseta que utilizan, cuál es su hemisferio hábil y vas a agregar información sobre su última lesión y también sobre si el atleta se dedica full time al deporte, part time. Acá tienes diferentes opciones. Part time porque trabaja, part time porque estudia, part time porque trabaja y estudia. Luego se ha superado o no la revisión médica anual y vas a poder agregar información sobre alguna observación. Todos estos datos que vas a agregar de tu atleta es importante para luego contextualizar la información del informe. Luego vamos a pasar a la pestaña Data Forms, que no debes modificar y no vas a tener que hacer nada, ya que esta información se completa automáticamente gracias a que cada atleta va a completar el formulario que ahora vamos a pasar a explicar. Este es el formulario el cual tus atletas van a completar en menos de un minuto y te va a permitir generar un informe detallado sobre el bienestar de tus atletas y tomar decisiones. Por lo tanto, este cuestionario es el que vas a compartirles a cada uno de ellos y el cual van a deber completar cuando tú les indiques. Entonces, voy a explicarte para poder interpretar qué es lo que debes informarles a tus atletas para que sea eficaz el proceso de recolección de datos. En primer lugar, tenemos la presentación del formulario, donde tenemos una breve introducción a la cual puedes modificar. El atleta va a completar la dirección de correo electrónico. Luego, el atleta va a seleccionarse dentro de los atletas que tú ingreses en este formulario. Recuerda que cuando ingreses los atletas en este formulario deben estar idénticamente que como lo has hecho en la pestaña gestión. Por ejemplo, no puede haber un espacio al final de cada nombre y en un lugar no lo haya. Entonces, debes hacerlo de una manera igual para que la información sea certera y pueda vincularse. Luego el atleta va a seleccionar el día. Luego va a seleccionar la fase de la temporada en la que se encuentra. Aquí tú debes explicarle cuándo inicia y finaliza la pretemporada, cuándo nos encontramos en temporada regular,
cuándo nos encontramos en playoff y cuándo en transición. Ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, pretemporada. Luego, el atleta va a tener que elegir la ubicación temporal de la sesión con respecto a las competencias, si es que las hay. Entonces, tenemos una imagen de ejemplo, cómo ahí tenemos dos competencias y cómo se ubicaría la nomenclatura match más menos con respecto a la competencia anterior o posterior. Sin embargo, también tenemos la opción de si hay un entrenamiento dentro de un periodo competitivo que es igual o mayor a 4 días, o no tenemos competencia cercana, como por ejemplo en la pretemporada. Entonces, como hemos elegido la pretemporada, voy a elegir este caso. Luego tenemos la información sobre el cuestionario de bienestar. En esta ocasión he seleccionado un cuestionario que me gusta mucho por su practicidad y simplicidad. Este cuestionario lo he adaptado de la versión original del autor McLean del 2010 y que también ha sido reformulado por McGuigan en 2017. Lo que he adaptado es invertir el puntaje y lo que representa cada puntaje. Por ejemplo, en esta versión tenemos que los puntajes más bajos representan un buen estado y los puntajes más altos representan un mal estado de bienestar con respecto a cada categoría. En la versión original esto es a la inversa. Pero en mi experiencia y en mi práctica, los puntajes más altos para representarlo en un gráfico y poder identificarlo como un punto a tomar decisiones, nos puede facilitar de manera visual y de manera didáctica y práctica a la hora de tomar decisiones. Bien, tenemos un cuestionario de 5 categorías: fatiga, calidad del sueño, dolor muscular, nivel de estrés y estado de ánimo, donde tenemos un puntaje del 1, 2, 3, 4 y 5, donde los puntajes más bajos están relacionados con un buen descanso, una baja fatiga, un bajo dolor muscular, un bajo nivel de estrés, un muy buen nivel de estado anímico, y a viceversa, con un puntaje alto nos encontramos muy fatigados, una mala calidad del sueño, un alto dolor muscular, un muy estresado, un irritable y un mal estado anímico. Esta es la categoría que va a completar tus atletas. Luego pasamos a completar cada categoría y también tiene la representación visual para poder identificarlo. Entonces va a completar la percepción con respecto a la fatiga, va a completar la percepción con respecto al sueño, la percepción con respecto al dolor muscular, la percepción con respecto al nivel de estrés, la percepción con respecto al estado anímico. Luego vamos a pasar a la siguiente sección, que es la última y que es información adicional a algunas categorías que hemos completado recientemente, porque en algunas de esas categorías siempre necesitamos información adicional que nos contextualice un poco lo que está pasando. Como por ejemplo, vamos a agregar información adicional sobre el sueño de la noche anterior. Como hemos agregado un parámetro en la pestaña gestión, el atleta acá va a seleccionar cuántas horas ha dormido la noche anterior. Más allá de que haya mencionado si ha tenido una buena o no calidad del sueño, va a mencionar las horas que ha descansado. Luego el atleta va a seleccionar en qué zona tiene dolor muscular, si es que lo tiene. Por ejemplo, si el atleta podemos indicarle que siempre que tenga un dolor muscular clasificado, puntuado de 3, 4 y 5, señale cuál es la zona que le duele. Acá he seleccionado una nomenclatura vulgar y de zonas generales del cuerpo para que pueda seleccionar el atleta. Esto puedes modificarlo, pero también puedes dejarlo así. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar que el atleta tiene un dolor en el cuádriceps y en el isquiotibial izquierdo. Y esto es lo que va a aparecer en el informe. Y luego va a indicar si ese dolor muscular es debido a un golpe o no. Luego vamos a ver que en el informe, si el atleta ha indicado que el dolor muscular no es debido a un golpe, debemos prestar atención a qué se debe ese dolor muscular. También tenemos información para las atletas mujeres, que pueden indicar información sobre su periodo de menstruación. Esto nos ayuda a gestionar las cargas con respecto a la fisiología femenina.
En este caso, como no es un atleta varón, no va a indicar nada con respecto a esta pregunta. Y luego tenemos, por último, una pregunta donde puede agregar información que considera relevante el atleta, como por ejemplo, no tuve una buena noche. Entonces, el atleta agrega información que puede contextualizar lo que ha informado. Y aquí el atleta presiona enviar y ya tenemos registrada la información de ese atleta. Y por último, vamos a pasar al dashboard, donde ya vamos a poder analizar la información. Este informe tiene 4 secciones. En primer lugar, tenemos la información general del atleta. Acá podemos seleccionar al atleta, podemos modificar y elegir el atleta que deseemos. Vamos a continuar con este atleta. En primer lugar, tenemos una portada del informe, tenemos el nombre del atleta, la imagen del atleta y toda la información contextual que agregamos en la pestaña Infoatletas. Luego pasamos al segundo bloque, donde para poder iniciar vas a tener que vas a tener que seleccionar la fecha que deseas analizar. Esa misma fecha y de manera retrospectiva. Entonces, acá podemos modificar la fecha y vamos a ver cómo se va a ir modificando la información del atleta. Vamos a continuar con esta fecha. Luego vas a tener información sobre esa fecha de la fase de la temporada, el día de la sesión y si es una competencia o no es competencia y va a estar catalogado como match más menos. Por ejemplo, si seleccionamos el día anterior, va a estar catalogado como match -1. A continuación tenemos una tabla donde tenemos en primer lugar el puntaje total del cuestionario del bienestar. Tenemos el puntaje total, el indicador de rendimiento, como hemos dicho, que puede ser normal, atención o peligro. Luego tenemos el valor de promedio de los últimos 7 días y luego tenemos el valor histórico de toda la información recolectada del atleta. También tenemos desglosado cada categoría del cuestionario de bienestar. Por ejemplo, tenemos toda la información sobre la fatiga, sobre el sueño, sobre el dolor muscular, sobre el estrés y sobre el estado de ánimo. Entonces, como hemos nombrado anteriormente, puede ver los valores, los promedios de los últimos 7 días, histórico, y el indicador, que me va a decir dónde prestar más atención. ¿Está bien? Acá tenemos las referencias, normal, atención y peligro, y debemos saber que este cuestionario de bienestar tiene como un valor máximo 25 puntos y que cada parámetro tiene un valor máximo de 5. Luego tenemos información adicional sobre el dolor muscular, como hemos recolectado en el formulario, donde se va a indicar dónde tiene el dolor muscular el atleta, si ese dolor es debido a un golpe. Si no es debido a un golpe, se va a poner en rojo, entonces debemos indagar por qué está existiendo o se está presentando ese dolor. Acá tenemos una aclaración. Luego tenemos información adicional sobre las horas de sueño y lo mismo, si nosotros hemos establecido como valor neutro o mínimo 6 horas para cumplir una calidad de sueño del atleta, si es menor se va a poner en rojo, donde me va a indicar que debemos prestar atención. Y también me va a dar información sobre el valor histórico de las horas de sueño del atleta de manera retrospectiva. Acá tenemos información que hemos recolectado si la información del atleta es un atleta mujer y podemos recolectar información sobre su periodo y luego tenemos información sobre la observación de ese día. Por ejemplo, no descansé muy bien esa noche. Con respecto a los gráficos de este primer bloque, tenemos un gráfico de red o un gráfico de araña donde me va a mostrar el valor del día, es decir, para cada categoría del cuestionario de bienestar, de las 5 categorías de la fatiga,
del estado de bienestar, del estrés, del dolor muscular y del sueño, que está representado en color azul, y el promedio de los últimos 7 días. ¿Por qué hacemos foco en el promedio de los 7 días? Como el bienestar es, la percepción del bienestar es bastante fluctuante, debemos tener información contextual del último periodo de tiempo que sea corto, es decir, como por ejemplo estos últimos 7 días. Y también tenemos un gráfico de barras donde me va a brindar información sobre las horas de sueño que está relacionado con esta información, donde podemos ver que las horas de sueño de referencia son 6, las horas de sueño promedio que está teniendo este atleta es de 5.9, es decir, que está llegando, está durmiendo aproximadamente en esa franja horaria, esa cantidad de horas, y luego tenemos las horas de sueño para el día seleccionado. Luego pasamos al segundo bloque, donde es información retrospectiva de la fecha seleccionada de los últimos 7 días. Y acá tenemos el total del cuestionario de bienestar acumulado para esos últimos 7 días y la diferencia con la semana anterior. Esto es un porcentaje importante que me puede dar noción de cómo ha ido fluctuando con respecto a la semana anterior. En el primer gráfico tenemos un gráfico donde podemos ver y representar de los últimos 7 días, que también tenemos la información de la fecha, y si es competencia, match -1, -2, -3, match +1, +2, +3, y sobre las 5 categorías. Y si quiero hacer foco sobre alguna de ellas, puedo desbloquear cada una de ellas y enfocarme en una sola variable. ¿Está bien? O puedo enfocarme en 2 o ir variando en cuál quiero ir haciendo foco. ¿Está bien? Luego tenemos un gráfico sobre el puntaje total de los últimos 7 días, cómo fue fluctuando. Y tenemos, este gráfico tiene las referencias como hemos catalogado a un valor normal, un valor al cual hay que prestar atención y un valor de peligro. Entonces podemos ver de los últimos 7 días que el día match -1 debemos prestar atención. ¿Qué es lo que estuvo sucediendo? Luego tenemos días en los cuales hubo que prestar atención a algunas categorías para ver qué es lo que estaba sucediendo, y algunos días que estuvo dentro del rango normal que nosotros consideramos como un buen bienestar. Y luego también tenemos información sobre un gráfico que representa las horas de sueño de los últimos 7 días. Es decir, que en los últimos 3 días, por ejemplo, 4 días, no estuvo cumpliendo muy bien con el límite que yo propuse como mínimo para llegar a una buena calidad de sueño. Y luego tenemos algunos días en los cuales sí ha dormido por encima del mínimo. Luego tenemos otro bloque en el cual vamos a analizar la información, pero de los últimos 14 días, por si quiero contextualizar un poco más la información retrospectiva. Y acá tenemos el mismo gráfico del puntaje total del cuestionario del bienestar, y tenemos las referencias de normal, atención y peligro, y cómo fue fluctuando en los últimos 14 días. Y lo mismo para las 5 categorías, en la cual podemos ver cómo fue fluctuando en los últimos 14 días. Acá debemos tener en cuenta que cuando seleccionemos alguna variable a analizar, es la que vamos a visualizar aquí también. Por lo tanto, luego también tenemos la fluctuación de los últimos 14 días de las horas de sueño, como podemos ver que hay pocos días en los cuales supera el límite de las horas de sueño, y hay muchos días en los cuales no llega el mínimo de las horas de sueño. Y por último, el último bloque es una conclusión final, que es un informe que se genera automáticamente con todo lo que venimos viendo de este informe, y se va a generar para poder tener una información textual sobre lo que hemos analizado, y aquella persona que esté analizando el informe pueda tener una devolución de lo que hemos visto. Y también información sobre quién realizó este informe y cómo podemos despejar dudas, y tu información de correo electrónico.
Por lo tanto, este es el informe detallado que vas a generar con la información recolectada de tus atletas. Por último, y no menos importante, seguramente debas compartir y presentar la información analizada a tu staff de trabajo y también, si lo consideras oportuno, con tus atletas. Por lo tanto, te recomiendo que descargues este archivo como un archivo PDF en el cual vas a poder presentarlo por el medio de comunicación que tú desees. Pero también puedes presentarlo, compartirlo como una extensión web en la cual pueden visualizarlo solamente con un link, y también puedes darle acceso parcial como lectores a los integrantes del staff de trabajo que tú consideres que pueden visualizar el archivo y seleccionar los atletas y también las fechas que ellos deseen y puedan ir analizando. Por lo tanto, lo bueno de este informe es que la información ya está estructurada como un informe vertical que prioriza la información visual y estética, en la cual solamente con descargarlo con un archivo PDF vas a poder compartirlo por el medio de comunicación que tú desees. Pero también tiene las otras opciones que te he mencionado. Si lo vas a descargar como archivo PDF, vas a ir a archivo, descargar PDF, vas a sincronizar los márgenes para que quede bien presentable. Te recomiendo que no dejes ningún margen liberado porque está estructurado de esa manera y va a quedar de esta manera. Por lo tanto, una vez que lo exportes, va a quedar así. Por último, quiero recordarte que este informe tiene información como ejemplo en la cual debes eliminar para poder ingresar tus datos. Recuerda que no debes modificar ninguna información que esté en las columnas con encabezado azules y tampoco debes modificar ningún apartado de la pestaña Dashboard, como también así las pestañas A y B, y tampoco en la pestaña Data Form. Solamente modifica las pestañas que hemos mencionado. Por último, comparte la información como lo hayas descargado y puedes hacerlo a través de WhatsApp, correo o como métodos más convencionales puedes imprimirlo en un formato vertical. Para finalizar, quiero despedirme y agradecerte por haber visto este video y espero que esta herramienta pueda ayudarte a monitorear el bienestar de tus atletas. Recuerda que si adquieres nuestra herramienta, siempre vas a tener nuestro apoyo personalizado para todo lo que necesites. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Instagram, recuerda seguirnos en Spotify, recuerda también seguirnos en Instagram para enterarte de todas nuestras novedades y lo que necesites, estoy aquí para ayudarte. Muchas gracias.